Hola, buenas tardes. Vamos a empezar a exponer la cartilla de protocolos de bioseguridad. Somos el grupo 6. El grupo está conformado por Whitney Janet Encarnación, Kelly Angélica Sánchez, Sandra Juliet Sinisterra Ocoro. Bueno, para empezar, entonces vamos a describir el contexto laboral. Se trata sobre un taller de contratistas que trabaja en la cervecería del Valle. Eh, la, La actividad es metalmecánica, entonces por lo tanto realizan procedimientos de soldadura, corte, pulimiento, biselado, armado, prefabricado, de tuberías, etcétera. Bueno, pero el mayor problema que vimos ahí es, es enfocado más que todo en el comedor, donde se alimentan pues los trabajadores, que serían el comedor de contratistas. En el comedor de contratistas se encuentran algunos gatos. Bueno, los gatos se encuentran habitando por toda la planta, pero pues se manifiestan mucho en el comedor de contratistas por la comida, por lo tanto mantienen defecando pues por todos lados, no hay un control de este tipo, entonces ese es como el mayor inconveniente. Seguimos con la identificación del riesgo, entonces hacemos énfasis en las heces de los gatos, que son un riesgo biológico, que se presentan en el taller y en el comedor de contratistas al momento de, pues, de ingerir los alimentos. No hay un control de pronto para que los gatos hagan sus necesidades. Entonces digamos que ese es como el problema central. Los tipos de agentes biológicos que encontramos son pues los parásitos. Las veces los gatos pueden generar parásitos en los humanos, uno de ellos se llama toxoplasma. La toxoplasma genera una enfermedad que se llama toxoplasmosis. Es un parásito que está obviamente en las heces de los gatos, como ya lo había dicho anteriormente. En la mayoría de las personas sanas, la infección es asintomática. Entonces, digamos que no, pues no se presentan síntomas en algunas personas. En el caso de las personas embarazadas, porque pues también evitan desayunan y almuerzan mujeres ahí, también hay mujeres embarazadas. Entonces, en el caso de las mujeres embarazadas, pues puede generarle problemas al feto y puede generar hasta el aborto. El contagio de esta enfermedad se da vía digestiva. Su nivel de riesgo lo encontramos en el riesgo 2, ya que es capaz de causar una enfermedad en los humanos, pero no es contagioso y tiene tratamiento. Listo, seguimos con el análisis de riesgo. Entonces, la toxoplasmosis produce síntomas como tos, fiebre, malestar general. Pues eso para las personas que presentan síntomas, porque hay algunas que sí presentan y otras no. Y como peor consecuencia puede generar quistes y pérdida visual. En las mujeres embarazadas, como ya lo había dicho anteriormente, puede causar abortos. Digamos que el problema que hemos identificado para estos trabajadores es que no realizan un lavado de manos adecuados antes de ingerir los alimentos, teniendo en cuenta pues que los gatos hacen sus necesidades por todo lado. Bueno, el almacenamiento, disposición y tratamiento de residuos que se manejan pues allá en la firma contratista. Entonces, digamos que la cervecería del Valle tiene un protocolo para almacenamiento y disposición de residuos. En el caso de los elementos cortopunzantes se deben almacenar en el guardián con la bolsa roja. Eh, los, los residuos biodegradables, las disposiciones de escombros, disposición de proceso de... Ah, bueno, listo. Los residuos biodegradables, eh, y bueno, la mayoría de residuos se almacenan en un centro de acopio. Ahí es donde se le hace entrega a la persona encargada, se llena un formulario y pues en el centro de acopio le dan la disposición final. Em, bueno, listo, esto ya hace parte de todos los residuos que se manejan, que se manejan, pues se llevan al centro de acopio. Lo único que hacen las empresas contratistas es trasladar los residuos al centro de acopio, generar un formulario entregando cualquier tipo de residuos, no solamente residuos peligrosos, sino también los residuos biodegradables.
Bueno, dentro de los elementos de protección individual, ellos utilizan el delantal de carnaza, más que todo para hacer el corte, las puliciones. Utilizan el overall, que es como tal el uniforme de ellos, guantes de carnaza, botas de seguridad con punta de acero, la protección auditiva, protección facial. En el caso ya para realizar las actividades, ya utilizan las diferentes caretas con sus filtros. Todos estos elementos de protección individual son certificados. La cervecería como tal le exige a los contratistas em, las certificaciones de los elementos de protección personal. En especial, esta empresa utiliza EPIs de marca 3M. Ellos utilizan, bueno, una de las medidas preventivas es aislar el comedor, sería lo más ideal, en un lugar cubierto donde no tenga ingreso pues estos animales, los gatos. Hacer el lavado de manos antes de ingerir alimentos y después de ingerir alimentos. Capacitar al personal sobre la exposición pues a la que están expuestos. En este caso, pues digamos que ellos, muchas personas tienen sus mascotas en su casa, de pronto gatos, perros, entonces también no solamente este tipo de riesgo lo vemos allá en el comedor de contratistas, sino que ellos también lo pueden ver en su casa. De pronto no lo tienen muy presente. Y tener las vacunas al día de sus perros, de sus gatos, en este caso de la cervecería y también de ellos mismos. Bueno, algunas de las medidas que se han tomado para la empresa es efectivamente el lavado de manos. Ellos realizan un lavado de manos al iniciar la jornada. Después de realizar la primera pausa activa, que es a las 9:15 más o menos, antes de almorzar, antes de ingerir alimentos es muy importante. Después de almorzar, mm, también hacen su lavado de manos antes de su segunda pausa activa y al finalizar la jornada. ¿Qué pasa con ellos? Ellos pues tienen muy, muy en claro, muy en cuenta que los virus y bacterias que consiguen en su trabajo los pueden llevar a la casa, por lo tanto ellos hacen un lavado de manos antes de salir de la planta. Em, bueno, el esquema de vacunación. La cervecería como tal pide un esquema de vacunación con estos cuatro, por decirlo así, vacunas. Entonces son la fiebre amarilla, que es una dosis, que es la primera, la que se hace al inicio de iniciar pues con su contrato laboral como tal. La hepatitis B también se hace una, hepatitis A y la fiebre tifoidea. Pues digamos que es como las que se manejan ahí en la planta. Los protocolos de desinfección y esterilización que realizan ellos. Entonces, la limpieza de las herramientas utilizadas en el taller deberá realizarse periódicamente con un sello de aceite protector para evitar la formación de óxido. Este sello de aceite lo hacen precisamente, pues como ya lo había mencionado, para evitar la formación de óxido en las herramientas. Los lugares de trabajo e instalaciones deben limpiarse y esterilizarse periódicamente. Eso lo hacen por lo menos 2 veces al día. Los suelos deben estar adecuados para poder realizar la limpieza. Entonces el taller de contratistas tiene un piso de concreto, entonces digamos que es muy fácil limpiar ese tipo de fluidos. Además, ellos cuentan con una manguera de emergencia. Las manchas de aceite, grasas u otros residuos deben ser eliminados lo antes posible para no contaminar el ambiente de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Si se les derrama algún aceite, alguna grasa, deben limpiarlo inmediatamente. Listo, entonces seguimos con cuáles alternativas propusieron para la gestión de residuos biológicos peligrosos e infecciosos en el contexto laboral que visitaron. Entonces se estableció un manejo para diferenciar entre los residuos peligrosos e infecciosos y los que no lo son. O sea, se identifica con el nombre para no mezclar, no juntar estos dos tipos de residuos. Entonces, evitar la mezcla de los residuos peligrosos con residuos no peligrosos o con otras sustancias o materiales. Entonces, como ya lo había dicho, se diferencian con el nombre, con etiquetado, para que no se mezclen, evitar juntarlos.
pues teniendo en cuenta que a cada uno la disposición final va a ser diferente. Identificar y etiquetar los residuos peligrosos de acuerdo con las normas vigentes. Entonces, allá lo que se hace es ponerlo en su bolsa según el residuo que es. Si es peligroso, pues se pone en una bolsa roja, si no lo es, pues en una bolsa verde. Se etiqueta con se le pone el nombre y se siguen las pautas del sistema globalmente armonizado para darle la disposición final después de llevarla al centro de acopio. Entonces, desarrollar un plan de capacitación permanente que garantice los objetivos anteriores. Capacitar, en este caso, al personal para que sepan cuál es la disposición final que se le da a los productos, a los desechos que ellos manejan. La siguiente pregunta es, ¿por qué utilizó esa estructura en su cartilla? Entonces, digamos que era la más, pues se pudo identificar las cosas más vulnerables, lo que se identificó en cuanto a la exposición del riesgo. Y esta cartilla nos permitió darle darle como un mejor manejo para plasmar la información. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué información considero más relevante para la elaboración de la cartilla? Entonces, digamos que toda la información fue muy importante. Las medidas de prevención, la identificación del riesgo, los peligros a los que se encuentran expuestos los trabajadores, el almacenamiento de residuos era muy importante, sus EPPs. mm, digamos que todas estas pautas son muy importantes para poder identificar y centrarnos en el problema como tal. La siguiente pregunta es, ¿por qué consideró que sus propuestas fueron más apropiadas según el contexto laboral que visitaron? Bueno, se pudo concientizar muy bien al personal. Digamos que no tenían en cuenta este tipo de riesgo, ya que era muy común tener los gatos por ahí paseando en el comedor y en todos lados. Entonces, digamos que no había como un contexto más allá sobre este riesgo. Em, y pues esa fue como el contexto pues que se le dio más concientizar al personal. Y ese es el final de nuestra presentación, de nuestra cartilla. Entonces, muchísimas gracias por todo.